Aquí en nuestros estudios a los parientes y abogados de las víctimas, en este caso, con quienes trataremos su parecer sobre esta sentencia. Tenemos aquí a David Ruiz, ¿verdad? Que es abogado. Levánteme la mano, David. Buenas noches. Abogado de la familia de las víctimas. Manuel Soto Lara, levánteme la mano. Buenas noches. Abogado también. Santa de Jesús. Buenas noches, doña Santa, bienvenida. Buenas noches. Mis sentimientos, mi pésame para usted. Gracias. Casilda Guerrero, ya nos conocemos porque Casilda es una colega de la comunicación, ¿verdad? Y miembro de la Comisión de Espectáculos Públicos, pero hace mucho que no nos veíamos y qué pena que nos hayamos reencontrado en tan nefasto momento. La hemos visto, Casilda, voy a empezar con usted. La hemos visto con mucho activismo, reclamando justicia por la muerte de su pariente. ¿Qué vínculos le unían? Vamos a edificar o a reedificar a la audiencia. ¿Qué vínculos le unían con uno de las víctimas? ¿Y cuál es su posición sobre esta decisión? Buenas noches, Casilda. Sí, soy madre de uno de los occisos que cayeron abatidos por esa red de sicariatos. De verdad que en el día de hoy hemos estado un poco contrariados, más de lo acostumbrado, porque contrariado venimos hace 3 años y algunos meses, pero hemos quedado aplastados, porque de verdad que esa sentencia, o mejor dicho, esa decisión que hoy escuchamos del labio de las magistradas del segundo tribunal colegiado, de verdad no esperábamos que fuera de esa forma, porque cuando escuchamos precisamente a la magistrada Giselle Soto, cuando de sus labios salieron las frases de que quedaba en libertad absolutoria el ex regidor de Pedro Brán, Erickson de los Santos Solís, nos vino a la mente el pensamiento de cuando fue evacuada una sentencia de un habeas corpus donde favorecía a este mismo imputado, que fue dictada por la magistrada Aguilda Reyes Beltrés, que a precio de sangre, como Judas, tomó dinero y luego devolvió el dinero. Un momentito, Casilda. Acaba de mencionar a la magistrada Wilda, ya que ya no es jueza. Sí. De hecho, está bajo prisión domiciliaria, ¿verdad? Sí. ¿Ella conoció en qué instancia conoció el caso? En primera instancia. ¿Y cuál fue la decisión de la magistrada respecto a esto? Repítala. Ella lo puso en libertad por medio de un habeas corpus que favoreció a este señor con una sentencia que para todos fue, para nadie es un secreto, que luego ella fue destituida. Sí. Antes de devolver, como dije ahorita, el precio de sangre como Judas, habiendo tomado dinero para ponerlo en libertad. Entonces sucede que la misma justicia que pone en libertad, que pone en prisión a la ex magistrada Wilda Reyes por su prevaricación, entonces hoy pone en libertad a ese mismo imputado. Yo le tengo ahorita una preguntita, pero quiero conversar con el abogado David Ruiz. Su valoración, doctor. Lo primero que hay que establecer que esa decisión evacuada en el día de hoy por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional constituye una especie de premio, diríamos nosotros, una especie de medalla de oro, de trofeo a lo que es la industria del sicariato. Y sobre todo que coincide, hay que destacarlo, con una coyuntura de intento de reelección política del presidente de la República que nos transporta a aquel escenario citado por Casilda. ¿Quiere decir que tiene matices políticos esta decisión? Por supuesto que sí, esa es una obra política. ¿En qué basa usted ese argumento? De hecho, nosotros con mucha anterioridad habíamos denunciado ante la opinión pública nacional que se había activado la misma estructura mafiosa del sistema de justicia que obró en la ocasión en que se conoció aquel funesto habeas corpus constitucional que ordenó la libertad del regidor
de Pedro Brand y que en aquella ocasión desencadenó todo un proceso de investigación de inteligencia que condujo al sometimiento de la justicia de la ex jueza Aguilda Inés Reyes Beltré y de Arias Valera, miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Alberto Arias Valera, que primero se le impuso prisión preventiva y luego se le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario. Es decir, que resulta completamente contradictorio y que coincide aquel momento cuando la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional colocó en su cuenta Twitter, en un momento en que se hacían los aprietos para el pacto político entre Miguel Valga Maldonado, PRD, y Danilo Medina. Ella colocaba en su cuenta de Twitter que se resistía a creer que la libertad del sicario de Pedro Brand era una obra desde el punto de vista político pactada. Doctor. Y fíjate que coincide la sentencia en el día de hoy, que es insostenible desde el punto de vista jurídico, producto de las contradicciones manifiestas en su cuerpo motivacional, que advertimos que no vas a sobrevivir a un recurso de apelación. Bueno, el doctor Soto Lara, se ha hablado de la presentación de pruebas documentales, pero fueron excluidas varias pruebas documentales por irregularidades en su obtención. ¿Cómo explica eso usted a la ciudadanía? Y también enfóquenos su valoración sobre esta decisión. Bueno, hubo una exclusión probatoria porque en principio los imputados fueron enjuiciados por los tipos penales de lavado de activos y estafa al Estado. Como esos tipos penales fueron excluidos del proceso, ocurrió que la prueba que se había acreditado para probar esos hechos, pues quedó fuera porque ya carecía de pertinencia y utilidad en el proceso. Hubo también, es cierto, algunas pruebas que fueron excluidas, pero ocurre que con las pruebas que permanecieron en la glosa eran más que suficientes en el caso de que el tribunal hubiera hecho como debió una valoración armónica, conjunta de todas las pruebas, sin incurrir en los vicios de desnaturalización en que incurrió, de mala valoración de la prueba, de una interpretación de las pruebas totalmente tendenciada hacia un propósito preconcebido que era el de poner en libertad a esos imputados, con una consecuencia de que los desarraigados hoy están en la cárcel y los que tenían abolengo, los que tenían vinculación política, los que tenían doliente, los que tienen patrocinadores, los que ya tenían precedente en el sistema de justicia de brazos poderosos que estaban obrando para ponerlo en libertad, exactamente esos se fueron a la calle. Doctor. Era previsible que eso ocurriera, Vitorino, porque este es un conflicto que tiene su origen en la lucha intersindical. Ahí quería llegar y ocurre que el gobierno no iba a permitir que el sector sindical oficialista que representa a Quevedo sucumbiera en esas condiciones para que prevalezca un sector sindical que no controla el gobierno y que inclusive el gobierno se ve precisado a instituir a UNATRAFIN exactamente para tener participación en el transporte público de pasajeros y para debilitar a centrales sindicales opositoras como Fenatrano. Hoy entonces mal pudiera el gobierno permitir que los de ellos se vayan a la cárcel para que se quedara Fenatrano reinando en el transporte público de pasajeros, porque es una lucha de interés. Doctor, pero aparte, entonces yo veo como una madeja bastante compleja. Por un lado me dice el doctor Ruiz que es un tema político, pero ahora también usted me habla de un pulso de orden sindical. No, bueno, porque es lo mismo, Vitorino. Recuerda que te acabo de decir que es un sindicato amarillo, es el sindicato del gobierno. Y recuerda que para defender a Erison de los Santos Solís, que era regidor en la ocasión del PRD, a partir del acuerdo del PRD-PLD, ¿quién postula en favor de Erison de los Santos Solís? El director de Asuntos Legales del PRD, desafortunadamente fenecido, Salín Ibarra. Ahí en la instrucción del proceso se instruyó una querella que le impuso un abogado a unas juezas porque le dijo que se estaba luciendo para que los clientes le pagaran mucho dinero. Y su defensa en esa querella fue
establecer que él no cobró dinero, que él obró por mandato de Miguel Vargas Maldonado. Ay, Dios mío. Lo que pone de manifiesto entonces el brazo político y de manera indubitable en ese tipo de situación. ¿Por qué no se llamó a Miguel Vargas como testigo de descargo o de cargo? En ese proceso. Ajá. Bueno, que lo han vinculado. Lo que pasa es que la intervención de él fue posterior a la preparación del proceso. Es decir, después que están presos, después que se presenta acusación, es que se... Viene a colación su nombre. Viene su nombre. Además, los elementos que había que probar, que eran los delitos de asesinato, Miguel Vargas no tenía nada que aportar. Él lo que estaba era protegiendo asesinos. Y como no hubo un proceso con esos tipos penales de patrocinio, entonces por eso carecía de pertinencia y utilidad llevar a Miguel Vargas. Buena pregunta. Doctor Ruiz, ¿cuántos son las víctimas mortales de este caso? Bueno, las víctimas mortales, estamos hablando del 14 de enero del 2015 de Mateo Nieves de Jesús, el 17 de enero del 2015, es decir, 48 horas después, Ángel Javier y Oberni Guerrero. 3. Sin embargo, antes, es decir, en el contexto del año del 2014, el 21 de diciembre, asesinan a Vladimir Martínez Ruiz, están imputados, guardan prisión preventiva por esos hechos, también Erison de los Santos Solís y a Mauri Cabrera Martínez, en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo, con un elemento importante a destacar, y es que el análisis balístico forense, que fue utilizado como prueba para condenar a 30 años al sargento de la Policía Nacional, a Mauri Cabrera Martínez, como uno de los gatilleros de los ejecutores materiales, esa arma coincide tanto con los casquillos recolectados en la escena del 17 de enero del 2015, con los casquillos recolectados en la escena del crimen del 21 de diciembre ocurrido en Los Ríos. Doctor, me dice, mire, ya me quieren, y esto está ahora más bueno que el caray, y quieren que terminemos ya la entrevista. Usted, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando se habla de que estos sindicatos patrocinan y sustentan bandas de sicarios. ¿Sobre qué circunstancias murieron o fueron asesinados estas víctimas que ustedes la asocian y la vinculan con el tema sicariato a lo interno de las organizaciones sindicales? Brevemente, porque ya es hora de irnos, además la señora tiene que hablar, hay una madre que no ha hablado. Mira, lo que hay que establecer es que se trató de ejecución de sumaria al margen de discusiones, al margen de confrontaciones y en circunstancias en las cuales los ejecutores de propia mano no conocían a sus víctimas, no tenían problemas personales con ellas y esos crímenes no le beneficiaban a los ejecutores de propia mano, sino que a los patrocinadores. Esos son elementos que, sumado al hecho de que todos los ejecutores pertenecían a UNATRAFIN. Está bueno ese argumento. Y todas las víctimas pertenecían a otro grupo sindical rival. Pone de manifiesto que efectivamente esos crímenes no le beneficiaban a los ejecutores de propia mano, sino a los patrocinadores. Que es un elemento de indicio que el tribunal debió tomar en cuenta, pero que, aunque reconoció que el problema se generaba por la lucha intersindical, ni siquiera le retuvo responsabilidad civil a los sindicatos. Es importante destacar que entre las pruebas que entraron al proceso y que debieron ser valoradas de manera armónica en su justa dimensión, la cámara, doctor, mire la cámara. Se encuentra una nómina ocupada en ocasión de un allanamiento realizado en el local de UNATRAFIN, en cuya nómina aparecen cobrando todos los ejecutores materiales, es decir, Amaury Cabrera Martínez, Danilo Otavio, Cristino Batista, pero además se ocupó un cheque que fue incorporado de fecha 16 de enero del 2015. Monto. Es decir, de 50,000 pesos. ¿Ese precio era de uno o de varios? No, eso era logística para manejarla. ¿Qué coincide un día antes del doble asesinato de Ángel Javier y Oberni Guerrero? Que un elemento importante a destacar en el contexto de las contradicciones que se desprenden del cuerpo motivacional de la decisión en el día de hoy, es que la magistrada pretendía que para atribuirle un valor de vinculación a ese cheque con los patrocinadores intelectuales y económicos, el cheque tenía que decir concepto de sicariato,
No, en un acto de ofensa a la inteligencia y la dignidad. Obvio que no. La apelación. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Bueno, el tribunal va a entregarnos la decisión íntegra. El 26 de abril es que se lee la sentencia. Exacto. A partir de ahí, si se nos notifica, se apertura el plazo para interponer el recurso de apelación, que es seguro que lo vamos a interponer y que va a proceder. ¿Qué persiguen en la apelación? Nosotros perseguimos en la apelación. ¿Revocar esta disposición no, revocarla parcialmente en lo que concierne a la absolución de los patrocinadores, en la absolución de los ricos, porque nada más dejaron a los pobres presos. Eso es lo que buscamos. No es un asunto personal, no es un asunto de rencor, es una cuestión donde hay tantas pruebas vinculantes que es una burla para el sistema de justicia, es una burla para las víctimas y además es un precedente nefasto que se está sentando que pudiera estimular la actividad del sicariato en la República Dominicana. Claro, bueno, sí, que ha estado muy activa, estuvo muy activa hace un par de años, hasta que gracias a la verdad, al reclamo de la sociedad bajó un poco, pero esto que usted dice es un aliciente, un caldo de cultivo si de verdad se queda en el aire. Así. Doña Santa de Jesús es la madre de una de las víctimas. Doña Santa, nuestro sentido pésame a usted, sabemos que fue una pérdida sensible tanto la suya como la de doña Casilda Guerrero. Amén. Hable al país de su valoración sobre este proceso. Bueno, yo soy la madre de Mateo Nieves de Jesús, el que fue asesinado. ¿Qué él era en el sindicato? ¿Era chofer? Él lo pusieron, él era chofer, pero él lo pusieron, ese mismo día lo pusieron de secretario, el primer día que empezó a trabajar, lo pusieron de secretario. Allá en el sindicato. Exactamente. Entonces ahí en la parte con París. Y ese mismo día fue asesinado. Fue asesinado por todos esos asesinos. Lo asesinaron. Y eso ha quedado así, porque de que nadie sabe quién lo mató, de que nadie vio. Pero había mucha prueba quién lo mató. Lo que pasa es que ellos toda esa prueba la anularon para que no salga a las calles, para que no salga claro, con tal de soltar a esos sicarios. Yo estoy muy triste, muy angustiada, porque ese hijo dejó 4 niños huérfanos. ¿Usted me entiende? Y yo estoy demasiado triste porque eso quedó así, como que nadie lo mató. Y ellos sí saben quién lo mató. Ya. Bueno, no es lo mismo la... Mira, Feli, ella te dice que ella te está hablando de un caso donde, porque el tribunal no retuvo responsabilidad para los muertos del 14, no. del 14, la condena que tenemos es por los muertos del 17, que es un hecho a tomar en cuenta, inclusive las lesiones que causó los hechos del 2013, tampoco el tribunal retuvo responsabilidad, que fue el mecanismo que utilizó para desmembrar la autoría, el patrocinio de los sicarios, reteniendo entonces un solo hecho, el del 17. Arsenio Quevedo, proclamando su inocencia al salir del tribunal, vinculaba y atribuía a cosas de Juan Uvieres esta acusación que pesaba sobre él. Absurdo, Félix, porque se supone que Juan Uvieres es un líder sindical de la oposición, que jamás en la vida del gobierno iba a meter preso al suyo, que es Quevedo, para favorecerle al enemigo, que es Juan Uvieres. Eso traiciona la lógica, lo que ellos plantean. Cuando el gobierno se vio precisado a permitir que la justicia procesara a quienes servían los intereses de ese mismo gobierno en el transporte público de pasajeros en el país, evidentemente estaban tan comprometidos que ya el gobierno no podía seguirlo defendiendo, como tantas veces lo defendió. Porque si ellos llegaron a las 12 del día, a la esquina más concurrida del país, a ejecutar choferes, era porque lo habían protegido tanto que se entendían totalmente... no tenían riesgo. Y usando su arma de reglamento. ¿Cómo claro. no? Bueno, miren, el tiempo es corto. Agradezco que hayan venido. A ustedes los abogados, a las madres, me imagino que el resto son parientes, primos, tíos, ¿verdad? Y hermanos. Son huérfanos y viudas todas. Lo que pasa es que no hay espacio para hablar de todo. Permiso, mire, de verdad que permiso, excúseme. Mire, son 4 niños. Sí. Ese hijo mío se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ese concho, para ir para esa ruta, para llevarle sustento a sus 4 niños y a su esposa. Hay una niña de 16 que es la más vieja, el otro está de 14.
Él se le sigue. Qué pena. Qué pena. Tiene 10 años y la otra, yo ando con ellos ahí, la otra tiene 8. Mire, ya te sabe, todos los compromisos que hay. Mientras esa jueza, esa fiscalía dejaron todos esos niños, él trabajando, lo han dejado así en el aire porque no mataron a nadie, fue un pajarito que mataron. No se preocupe, doña, aparentemente sí, pero vamos a seguir presionando para que impere la justicia en su definición más grande, ¿verdad? Amén. Y más justa, valga la redundancia. Amén. Y que con la presentación de estas pruebas paguen los acusados de estos ilícitos atribuidos. Doctores, gracias por venir. Gracias, Casilda, doña Santa, familiares, David Ruiz y Manuel Soto Lara. Gracias. Y les estimulo a que sigan hacia adelante y no desmayen.